Buenas noches. Te habla el ingeniero Reyes, Nelson Reyes, desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Hoy quiero hablarte un poco sobre la situación que hay en el Medio Oriente. Y para poder entender la guerra que está entre Israel y Hamas, hay que ir varios siglos atrás. Hace 2000 años, cuando Jesús nace en Israel, aquellos ya tenían el nombre de Palestina, porque el nombre de Palestina se lo habían dado los romanos. E Israel entonces prácticamente se llamaba Palestina. Cuando nace Jesús en Belén de Judea, en Jerusalén había dos gobiernos. Estaba el gobierno de la iglesia y estaba el gobierno civil que lo ejercían en ese momento los romanos. Si ustedes se acuerdan, Jesucristo, cuando se le hizo el juicio, fue llevado a dos entidades. Fue llevado a Caifás y fue llevado a Pilato. Caifás era el jefe de la porción religiosa. Y la porción religiosa en estas personas ha tenido una importancia enorme y la tiene hoy en día, la sigue teniendo. Lo que pasa es que para nosotros no entendemos bien eso porque nosotros tenemos una separación bastante grande entre Estado y religión. Pero ellos toda la vida han tenido la religión como parte de la gente y como parte del gobierno. Los judíos estuvieron en Israel hasta el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyen la ciudad de Jerusalén. Y la mayoría de los judíos que vivían en Jerusalén se fueron por todo el mundo. Eso no quiso decir que todos los judíos se fueron. Se quedaron muchos allí en Palestina y toda la vida pues quedaron judíos en esa área. No solamente quedaron judíos, sino que se allegaron también árabes de otras áreas, principalmente a Jerusalén. Por eso es que ocurren las famosas cruzadas, que fueron las guerras que hizo Europa tratando de liberar a Jerusalén de los árabes. Pero eso siguió así hasta los tiempos modernos. En los tiempos modernos, el Imperio Otomano pierde el control de toda esa área y prácticamente lo toma el pueblo de Inglaterra. Es en ese momento cuando los judíos a través de todo el mundo piden en el 1948 que se haga el Estado de Israel, lo cual les es concedido por las Naciones Unidas y se les da ese espacio a ellos para que vuelvan. Obviamente en ese momento se conoce como Palestina, pero los judíos volvieron a usar el antiguo nombre que era Israel, y de ahí viene Israel. En ese momento había en ese enclave, habían judíos y habían personas que no eran judíos, pero que por diferentes años habían vivido en esa área. Y ellos forman el Estado de Israel. Inmediatamente, y eso es la historia, unos estados árabes le hacen la guerra a este estado que estaba empezando. Y ha habido varias guerras y este estado las ha ganado todas. Pero la intención de esta gente que busca destruir Israel no es necesariamente de todos los palestinos ni de todos los árabes. Porque para que tengan una idea, allí en Israel ahora mismo hay cerca de 2 millones de palestinos que forman parte del pueblo de Israel. Tienen su pasaporte, participan en elecciones, hay jueces que son palestinos y ellos viven allí. ¿Quiénes son entonces las personas que están en la franja de Gaza? Bueno, estas son unas personas que son extremistas y que han querido toda la vida, no solamente por la parte religiosa, sino, por la parte territorial, sino también por la parte religiosa, destruir a los judíos. Y eso es lo que ellos buscan. Por eso es que entonces, tratando de buscar, pensando que es algo de territorial, los judíos, Israel, en el 2005, ellos dominaban sobre esa franja. Ellos tenían control de esa franja, pero se le entregan a los palestinos
y una de las cosas que hicieron fue sacar, y esto es historia, puedes ir y buscarlo, sacar todos los judíos que habían en esa área. Todos los judíos que estaban en la franja de Gaza fueron removidos. Y el ejército israelí removió, yo recuerdo, cuando el ejército fue sacando a esa gente que tenían sus fincas, tenían sus todo, y dejaron todo allí para que esta gente en Gaza pudieran ir sobreviviendo. En ese momento Gaza producía mucho dinero y producía mucho agricultura y tenía de todo. Desgraciadamente, en ese momento, la gente que toma el control de Gaza es la gente de Hamas. ¿Qué pasa? Hay dos gobiernos en términos de los palestinos. Donde está Cisjordania, al norte, hay un área donde están la asociación que gobierna los palestinos, y ellos trataron de ir también a Gaza y tuvieron una pelea con Hamas. Obviamente Hamas estaba muy bien armado y ganó. ¿Qué hicieron? Y eso está en las noticias también. Cogieron a esta gente, palestinos, los tiraron desde los pisos de arriba de las casas y arrastraron sus cuerpos por toda la calle. Todo el tiempo esta gente lo que está haciendo es haciendo ruido y haciendo terrorismo. Y basado en ese terrorismo es que ellos gobiernan sobre la franja de Gaza. En ese tiempo, y esto está, los otros días estaba viendo una persona palestina que se quejaba de que en 17 años no habían hecho nada por la franja de Gaza. Todo lo que habían hecho era sencillamente echarlo hacia atrás. Y allí sencillamente lo que hay es el terrorismo. ¿De qué viven ellos? Viven porque hay otros estados, donde principalmente Irán, donde sencillamente los nutren para tratar de ir contra Israel. Entonces, ¿cómo nace el pueblo palestino? El pueblo palestino nace en el 1964, mucho después de que fue nombrado Israel. ¿Y por qué? Porque también esto se usa como alimento de algunos países árabes para poder penetrar a Israel desde adentro. Porque los palestinos están allí dentro y desde ahí adentro ellos quieren penetrar a Israel para poderlo destruir. Ellos han intentado en varias guerras y no han podido, y con estas personas allí dentro, ellos han tratado de destruir a Israel. Y eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, yo me asombro al ver que la gente en el mundo sencillamente mira las redes sociales y sin buscar información toman enseguida partido y no ven las cosas que están sucediendo allí. Yo digo que muchos de ellos se han alineado con el eje del mal. ¿Y por qué digo que es el eje del mal? Porque son las personas que han usado el terrorismo para sencillamente usarlo como un arma de guerra. Pero esta gente, usando el terrorismo, ellos no atacan a otros ejércitos. Ellos no atacan sencillamente sitios donde pueda haber armas o gente armada. ¿Qué ellos hacen? Lo que hicieron en el 9/11. ¿Qué hicieron en el 9/11? Cogieron aviones, señores, aviones. ¿Quiénes estaban en esos aviones? Posiblemente personas que iban de viaje por unas vacaciones, iban personas que a lo mejor iban a visitar a sus familiares, iban personas que iban a trabajar. Ninguno de ellos era soldado. Y sencillamente los usaron y los mataron. Pero no solamente que los mataron a la gente que iba allí. ¿A quiénes mataron? Mataron a personas que estaban en esas torres, personas que estaban trabajando, civiles como tú y como yo, personas que estaban buscando el pan de cada día de ellos. A esa fue la gente que ellos mataron, a esa fue la gente que ellos atacaron. Y no solamente conforme con atacar a esa gente, ¿quiénes más murieron allí? Los primeros respondedores a emergencia, los soldados, los policías, los bomberos, la defensa civil,
personas que se dedicaban a ayudar al prójimo, personas útiles a la sociedad. Pero ese es el propósito del terrorismo. Por eso es que no podemos apoyar el terrorismo, venga de donde venga. Y esta gente, sencillamente, son unos cobardes, porque ellos hacen eso y hicieron lo mismo el 7 de octubre. Entraron y no atacaron al ejército, no fueron a bases del ejército a atacar. Señores, cogieron gente como tú y como yo, durmiendo en sus casas con sus hijos, los masacraron. No solamente conforme con masacrarlos, se llevaron rehenes. ¿Por qué? Porque esos rehenes ellos los usan para meter miedo. Esos rehenes ellos los usan para mutilarlos. Y no solamente conforme con mutilarlos, los graban para presentarlos. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo y no podemos sencillamente apoyar eso. Definitivamente hay que sacarlo del sistema. Por eso es importante que nosotros pongamos esto en perspectiva. Las guerras son malas, todas son malas. Pero yo creo que en este caso se está usando como pretexto a Palestina y está siendo usado por todas estas ejes del mal, Irán y todos estos extremistas del mundo. Lo están usando para sencillamente volcar la opinión pública cuando esto no es correcto. Se habla de dos cosas están pidiendo la gente que veo que están pidiendo en estas diferentes marchas. Piden libertad y piden alto a la guerra. Son las dos cosas principales y son las dos cosas más importantes. Pero señores, eso no es necesariamente, Palestina es la única que está pasando por eso. Cuando hablamos de libertad, sí, los pueblos, todos los pueblos del mundo merecen la libertad. Todos, no solamente uno. Pero si miramos cuántos pueblos hoy en día están siendo oprimidos. Mire, solamente para mencionar un par, el Tíbet en la China, los kurdos en Siria y Turquía, Ucrania. Ucrania tiene una guerra, señores, de más de un año. Y Ucrania ha sido invadida por los rusos. Taiwán está temblando porque los chinos lo tienen amenazado todo el tiempo. O sea, que cuando hablamos de libertad, personas de Palestina no son los únicos. Si hablamos de libertad, tenemos que hablar de todos. Y ellos no son los únicos. Y si hablamos de guerra, también hay que mirar también las otras guerras. Hoy día, la guerra de Ucrania tiene más tiempo que la guerra en Israel. No estoy hablando de que ninguna guerra es buena, porque siempre la guerra, los que dice, como dice el dicho, justo por pecadores. Y siempre hay casualidades y definitivamente está muy mal. Y lo ideal es no tener guerra. Pero como dijo el presidente de Portugal, para lo mejor de la guerra es no comenzarla. No comenzarla. Eso es lo mejor que podemos hacer para la guerra. Y si tú comienzas la guerra, después entonces no estés pidiendo que la pare. Eso lo dijo el presidente de Portugal y yo estoy de acuerdo con él. ¿Okay? Si tú comienzas una guerra, después no estés diciendo párala, cuando ya no te convenga. Lo mejor es no parar la guerra. ¿Okay? La guerra lo que trae es sencillamente mal a todos los pueblos. Y en el caso de Palestina, definitivamente le ha traído mucho mal a esta gente de Gaza. Pero es importante que estemos bien pendientes de qué es lo que busca esta gente. Porque ellos son muy buenos trayendo las cosas en la internet. Y esta misma gente que antes nos enseñaba, los niñitos, desde pequeños, enseñándoles con cuchillos, esto es lo que yo voy a hacer con los judíos, enseñándoles con armas, esto es lo que yo voy a hacer. Entonces ahora nos los presentan llorando. ¿Okay? Esto sencillamente están usando la gente. Son los mismos que usan la gente como escudo. Hoy
salían mucha gente de Gaza del norte hacia el sur, y ellos mismos decían, gracias porque nos tenían aquí presos, no los dejaban salir, porque los usan como escudo, para después presentarlo a la gente y al público y tener una opinión del público diferente. Mire, esta guerra bien sencillo para parar esta guerra. Entréguenlo la gente que tienen de rehenes, entréguenlo y ya. Entréguenlo y con eso, sencillamente, yo creo que los judíos pararían. Pero no los quieren entregar. No solamente no los quieren entregar, siguen atacando. Siguen enviando bombas, siguen enviando misiles. Entonces, ¿cómo es posible que tú digas, vamos a aguantar, vamos a parar, si sigues con eso? Y definitivamente, como dije ahorita, el Tíbet, los kurdos, Ucrania, tienen también problemas. Pero ninguno de ellos usa el terrorismo como arma. Y me preocupa un poco las palabras de Erdogan, porque Erdogan está hablando y le está pidiendo a los judíos que paren, ¿ok? ¿Y qué están haciendo los judíos? Lo mismo que Erdogan hizo con los turcos, exactamente lo mismo. Con los kurdos, exactamente lo mismo. En el 2019, en octubre del 2019, Erdogan cogió y masacró a los kurdos. Exactamente lo mismo. Aquí en Puerto Rico tenemos un refrán que dice, un conejo diciéndole orejón a un burro. ¿Okay? Así que Erdogan es el menos que puede hablar. Yo sé que Putin no ha dicho mucho, pero es que tampoco puede hablar. Porque él cogió las ciudades de Ucrania y le está haciendo lo mismo que están haciendo en Gaza, lo hizo él en las ciudades del puerto en Ucrania. Las destruyó por completo, ¿se acuerdan? Y allí bombardearon hasta iglesias, bombardearon colegios donde había niños. Pero una cosa rara, los niños ucranianos no son diferentes a los niños palestinos. Mas, sin embargo, yo no vi a los ucranianos mostrando los niños en fotos y sacándolos por ahí. Nunca los vi. Y los ucranianos llevan más de un año peleando una guerra que definitivamente yo creo que para ellos es justa. Ellos están haciendo lo mismo que están haciendo los israelíes, defendiendo su territorio. Así que si tú vas a defender a alguno, si tú te vas a poner de algún lado, mira bien del lado que te estás poniendo. Mira bien lo que estás haciendo. Porque esta gente hoy te usa y mañana después te eliminan. Porque ellos son traicioneros. Son traicioneros. Y voy a usar un ejemplo, porque lo conozco muy de cerca, que es el pueblo de Cuba. Los cubanos, Fidel hizo una guerra. Y si se acuerdan, y vaya, ahí está la historia. Después que terminó, ¿a quiénes fueron los que fusilaron? Los mismos que estuvieron con él. Camilo Cienfuegos, Ochoa, todos los comandantes que estuvieron con él fueron fusilados. Tengan mucho cuidado, principalmente en Europa y en Estados Unidos y en Canadá, a quién ustedes apoyan. Porque esa gente que ustedes están apoyando son los que mañana van a ir contra ustedes. Muchas gracias.